Hola, buenas tardes. Nos encontramos reunidos Daniel Delgado y yo misma, que soy Lola Alemán, eh, para presentar nuestros respectivos poemarios. Los dos hemos publicado con la editorial Cuadranta y bueno, hoy realmente deberíamos estar en Cartagena porque había un evento programado en la librería La Montaña Mágica. Yo supe de Daniel en la Feria del Libro de Murcia. Pedro Sánchez, nuestro editor, me comentó que era de Cartagena y cuando me salió una presentación en esta librería, pues me acordé que había alguien de Cuadranta que era de Cartagena, entonces contacté con él. Con la tristeza de que debido a las restricciones del COVID, pues ese evento se aplazó. Total, que como ya habíamos contactado, decidimos seguir con el evento adelante, pero de una forma distinta, que lo planteamos como entrevista cruzada y para poder ser retransmitida. Entonces, los dos publicamos los poemarios. Daniel, tú lo publicaste antes que yo. Sí, creo que sí, ¿Mayo? pero no por mucho tiempo, ¿no? Sí, Yo sobre abril 2020 de este año abril. pasado, sobre abril, Y sí. yo en Mm, septiembre, más o menos en septiembre. sí, Entonces, cerquita. lo primero que hicimos fue Mm, enviarnos los libros. Y yo cuando recibí tu libro, Reo del Verso Libre, pues lo primero que me sorprendió fue la cantidad de alusiones que había, pues te voy diciendo. sí, Eh, Azote, grilletes, un bergantín solitario, eh, el preso fugitivo, el oleaje golpeando mm, la costa. Todo era un mundo como de piratería, que no es que sí, fuese directo, pero que en mm, muchos términos aludían a ese contexto. Y también pensando en Cartagena, que es tierra de sí, claro. corsarios, Sí, me gustaría saber mezcla. que nos hablaras de ese mundo. Pues yo creo que es por dos motivos. Uno es, aparte, por mi ciudad, que se llama. Siempre aprovecho esos momentos para irme al mar y como que tengo mucha relación con el mar y todo lo relacionado con la historia de aquí de Cartagena, su muralla, su ataque, pero también es por que creo que la influencia de un libro que me leí, aparte de que es un libro que recurro siempre para leérmelo desde chico, creo que me lo leí también hace poco tiempo de publicar el libro que se llama Aguas Tenebrosas. Aguas Eh, Tenebrosas. sí, Aguas Tenebrosas y trata mucho de estas leyendas del mar, de piratas, de corsarios y ¿Pero es un creo libro que para adolescentes o para niños? sí, pues, yo creo que es para todo público, sí. Es ¿Y te lo más regalaron? como sí, creo que lo tengo antes en la casa de mis padres, pero no sé si lo rescaté de la biblioteca, pero lo volví a leer y creo que por esa época también tuvo como otra vez esa influencia en mí bueno, que relacionaba todo esto del mar Sí, pero y en todo piratas y caso corsarios. yo creo recordar que me dijiste que no había sido de una manera consciente, que Sí, no... yo no fue de manera consciente, no sé por qué. Luego, además, cuando más me di cuenta fue cuando tú me lo comentaste también, que tenía todas esas referencias, ya me puse a pensarlo y caí en la cuenta de que era por esos motivos No también. habías caído en la cuenta. Mm, Yo también te quería comentar acerca de que también veo en tu poemario acerca de que se puede pensar o imaginar acerca de una niña que querría saber qué significa qué relación tienes con ella. Sí, la niña, bueno, soy yo misma y, siempre, a ver, siempre he tenido una relación con esa niña como de apoyo. La niña es asustadiza. Yo Sí, siempre me dicen que de pequeña, pues, y de hecho las fotos que tengo siempre salgo llorando, que era asustadiza, ¿no? Yo sí. llegaba a la playa y salía corriendo, ¿no? Siempre he sido como muy impresionable, ¿no? Entonces, es una relación de ternura y al mismo tiempo como decir, bueno, venga, va,
sea, de acompañar, ¿no? De acompañamiento. Y está presente, por ejemplo, en un poema que se llama Muñeca rota, en el que la niña también hace desaguisados, ¿no? Entonces ha roto la muñeca, la pone en el estabilizador de la tele de los años 60, como que no ha pasado nada, como que no... Entonces, la niña siempre está cerca y al mismo tiempo pues también es el reflejo de mi hermana pequeña, ¿no? Mi hermana que era mucho más pequeña, niña, adolescente, entonces esa relación como de acompañamiento, ¿no? en la vida que creo que es importante, siempre hablamos de cuidar del niño que también somos, ¿no? Pero que en mi caso me gusta especialmente entenderla, escucharla de vez en cuando. Yo tengo aquí otra pregunta para ti. En tus versos me llama la atención la sensación de un inmenso dolor, ¿no? Debido a una pérdida, ¿no? Que compartimos, uno de una manera, otro de otra. Pero me gusta mucho la entereza, incluso hay un poema que se llama Prestancia, es una especie de dignidad ante el sufrimiento, ante el dolor, y que te llegué a comentar que hay un poema que creo que es el de Descansa en paz, en el que pides que le pides que tu corazón lo entierre, pero que lo entierre aparte con una cruz, ¿no? O sea, como diciendo, a mí me entierras, pero de otra manera, ¿no? O sea, necesito un reconocimiento. ¿De dónde sacas ese prurito, ¿no? de entereza? Bueno, yo también creo que me influyen mucho los libros que había leído, sobre todo respecto a este tema de Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio Machado, que tiene como un simbolismo también acerca de la pérdida, como esa última dignidad que te queda, por decirlo así, o esa tomártelo con un poco de humor dentro de lo que cabe, una vez que estás ya en las últimas. Entonces, creo que, no sé, me gusta esa forma de ver las cosas, aunque sea ya en última instancia, por decirlo así. Creo que muchos poemas terminan así, como con ese gesto rebelde al final de mira, aquí estoy, aunque esté en la última, pero sigo aquí, resistiendo. Sí, en el fondo es un gesto un poco de rebeldía, ¿no? De autoafirmación. Pues digamos, de lo poco que te queda. Sí, pero es admirable, ¿no? Es atractivo. Yo creo que es muy atractivo. Bueno, y también otra pregunta que tenía es acerca de que en tu poemario he visto en muchos poemas como trazos o referencias a griegas, a leyendas, y querría saber si crees en esa fatalidad de las tragedias griegas, de esa historia que termina en tragedia. Sí, yo creo que el mundo de la tragedia griega está muy presente en el poemario. De hecho, menciono a Sófocles, que era el padre de la tragedia griega, que llegó a escribir 100 y pico tragedias, no sé, Antígona, Electra, son famosas, y siempre se hablaba del destino, del sino, del fatum, lo que llamaban el destino, que es un concepto sobrenatural, que no significa que los personajes tengan un final necesariamente terrible, ¿no? Pero sí que marcan que el destino es ineludible, que es inevitable, ¿no? Entonces, hay un pozo en el poemario de esa fatalidad. Sí, como una enseñanza, ¿no? Sí, es un contexto en el que algo es inexplicable, ¿no? Y entonces lo llevas a una especie de catarsis para poder sacar fuera los demonios, para poder llegar a entender que no se puede llegar a entender. Pero es una manera de entender la vida como un conjunto de misteriosas leyes o fuerzas cósmicas que están debajo, cuyos
no sé, hay en uno de los poemas, el 27, que se llama La maldición, pues acaba con un verso que dice: el destino era esto. O sea, de pronto el olor del box en el hospital se cuela en el bolso, ¿no? Y lo vas a Sí. abrir y sale, y de pronto es como un ostras, ¿no? Esto es el destino, esto de verdad es lo que tenía que ocurrir, ¿no? Es sí, una reflexión. De hecho, hay muchos helenismos en los poemas. Sí, No sé, términos como hago trabajar el diccionario. sí, La sí, lo he visto, sí. eutimia, sí. Sí. Términos que tienen relación con la medicina y también a lo mejor con leyendas, por ejemplo, Euterpe, la musa de la música. Me estoy Sí, por acordando eso. de ese poema. Ujú, Que había visto, por eso te hacía la pregunta, porque había visto muchas leyendas y a mí también ujú, me ujú. gusta todo ese tema de las tragedias griegas. Ajá. Eh, Hay un aspecto que, bueno, la dedicatoria que haces de Lope de Vega es Sí, preciosa, que es ese muy poema bonita. es uno de mis Sí. preferidos, sí. Y además es que encuadra todo lo que va a ser el Sí, poemario. Entonces, a veces hablas del despecho, de lo rápida y furtiva que es la memoria de una mujer y cosas así. Muy romántico, ¿no? sí. ¿De verdad se paga un precio tan alto por probar el amor? ¿Tienes esa idea del amor? ¿Es posible llegar a amar tanto, tanto, tanto? No sé. Yo creo que sí se puede pagar altos precios, pero creo que también que merece la pena. Probarlo, Aunque ¿no? A pesar sí, del es castigo. por eso ese trozo de Quien lo probó lo sabe, ese poema de ese último esa última estrofa del soneto De de la Lope. rutina del desengaño de Lope de Vega, que siento como que está muy identificado en ese momento con lo que yo estaba Con lo que te sintiendo y a la hora ocurrió. de escribir y me gustó bastante y creo que lo recoge muy bien en esos 4 versos. Y relacionado con eso, entonces lo que es la rutina, lo que es la realidad, parece falsa con respecto a la pureza del amor. No sé si me Sí, explico. digamos que a la hora de escribir sobre el amor, mi experiencia, el desengaño y el desamor, creo que es una forma también de darle un poco de, por decirlo así, drama o un poco de movimiento para alejarse respecto a la rutina, digamos que a esa realidad que a veces es tan plana y tan Sí, hay aburrida, por decirlo momentos. así. Ujú. Aunque sea a la hora de escribir, sí me gusta darle un poco más de brillo, darle un poco más de vuelta al asunto, sí. Eh, Sí, Lola, te quería hacer una pregunta sí, respecto al tema de atrapar el tiempo, de mantenerlo en el folio, en los poemas. Cuando escribimos, tú piensas eh, que podemos perpetuar estos recuerdos con la poesía. claro. Sí, es una manera, no solamente los recuerdos, sino la emoción que producen esos recuerdos. A veces son como lo único que te queda ya, ¿no? Sí, Entonces es como si necesitases volcarlos para poder... eh, yo de hecho muchas veces cuando vuelvo a releer, vuelvo como a revivir determinadas cosas. Entonces creo que la poesía es una buena fórmula para conservar el recuerdo, no solamente de cosas, de momentos felices, sino también de los momentos más duros, ¿no? Porque en el fondo son también parte de nosotros, sí. una parte también de nosotros, de nuestra propia historia, no tanto Sí, no sé para también. relatarlo al mundo, sino para conservar nosotros Sí, esa idea de que hemos atesorado el tiempo, ¿no? Y con él, pues los recuerdos, sean de una manera o de otra.
Sí, No sé si claro te que ocurre a ti es también. una especie también de conjuro, ¿no? Sí. Sí, hay un poema que se llama Time Capsule, la Mm, cápsula del tiempo, sí. en el que bueno, se puso de moda el enviar objetos personales al espacio. Mm. No sé si lo has oído, tú que trabajas Sí, en la NASA. el tema de la basura estelar, ¿no? Sí. La basura estelar. Sí. Entonces, Mm, bueno, pues es como si todo pudiese conservarse, me refiero, no son objetos concretos, sino todos los recuerdos, todas las conversaciones, todas las fiestas, todo lo pudiese sí, conservar en una cápsula del tiempo y pudiese rescatarlo en el momento que yo quisiera. Es una fantasía, pero es como cuando uno tiene un globo de estos de cristal, ¿no? En el que más que ver el futuro, estás viendo el pasado, estás sí. Mm. recordando cosas y sí, me gusta esa idea, me gusta esa idea. Y también también he leído acerca sobre la furia, tormenta, qué significa esto en tu poemario, estos símbolos. Sí, la furia, pues está claro que tiene que ver con el estado interior, ¿no? Sí. De agitación, ¿no? Y tiene un referente externo en las borrascas. O sea, de hecho, hablo de Mm, la borrasca Dorian y la borrasca Gloria, sí. que encuadran perfectamente en la Mm, cronología cuando suceden los hechos, aunque no los relate, y que siempre suponen pues un reflejo externo en la mm, meteorología de una situación interna, ¿no? Que tanto se refiere a la enfermedad como a una sensación de, de gran inestabilidad, de incertidumbre, de, de peligro. Y, las furias también en el mundo griego pues eran la personificación de la venganza, del castigo. mm. La furia también es la ira, es la sensación que tiene uno de rabia infinita, ¿no? Cuando sucede Sí, una rabia muerte. interior, sí. Entonces, eh, junta todos esos sentimientos, ¿no? Mm, En el viento, o sea, especialmente. sí. En, la, en las borrascas, que ahora están de moda con el cambio climático. No, yo no sé si has visto alguna dana, no, es que yo nunca las había visto de esa manera. Sí, Especialmente esas, hubo aquí una hace un par de años y muy bastante duras. gordas, O sí. sea, Mm, estas dos que yo te digo fueron mm, espectaculares y para sí, mí también marcaron como el principio de como si anunciaran una desgracia, ¿no? sí. Sí, Mm, sí. La borrasca, la de septiembre, era como premonitoria de alguna manera. Muy, sí. muy dura. Eh, ¿Tú crees que es posible negociar con el dolor? ¿Es posible que el poeta nos ayude a entrar en el dolor y aceptarlo de una manera Mm. más sencilla? Yo pienso que la poesía o escribir acerca del dolor lo alivia un poco y sobre todo te ayuda a como a organizártelo, ordenarlo y entenderlo un poco, pero negociar con él, creo que al final Sí, bueno, él tiene... negociar por los términos Sí, que utilizas a veces, ¿no? sí, Hay claro. un verso Es súper como bonito que que... dice, como escultor a través del mármol, mm, voy cincelando el dolor con mis palabras. ¡Buah! sí. Muy bonito. Y he moldeado el dolor con mis versos. Encontré entre unos versos el color de mi desdicha. Pobre mi alma, no dejé de creer ni la hiel más amarga. Muy bonito. Mm, Como sí, modelas, como cincelas o el sí, dolor. sí, sí, exactamente, me recuerda eso a intentar negociar con el dolor, pero al final lo único que puede es intentar aliviarlo o atenuarlo un poco, sobre todo escribiendo, por lo menos a mí me funciona mucho. Ujú. Sí, al volcarlo en palabras, pues ya parece que lo puedes gestionar mejor. Sí, Parece que es... parece que como le vas dando forma. Ujú.
Bueno, pues... No sé si quisiera leer algún poema, si quieres. Sí, ¿tú tienes alguno preparado? Sí, yo tengo aquí uno preparado que tenía ganas de leer. Vale, pues... ¿Empiezo yo? vale. Vale. Voy allá. Es el número 17, dice así. De la rabia hizo su hogar y se liberó del pesado sayo el cual nos tiñe al nacer. Quemó sus naves sin miramientos y vendió su bienestar sin ningún lamento. Por exóticos lugares me contaron que lo vieron, con una sonrisa, desnudo, ardientes ganas tras quitarse el velo. En nuestra ciudad podrida se escuchan chismes suyos sin mucho acierto. Dicen que en un arranque de locura vendió su alma. Yo no lo creo. Este Qué bonito. poema me gusta mucho porque eh, es como Dicen de él, liberarse. ¿no? Como que ¿Perdón? hablan de él. Sí, sí, como que se cansa de todo, se van por ahí y luego pues como que la gente no entiende, por decirlo así, cuando coges tu propio camino, te separas un poco o no encuentras las cosas o no encuentras sentido a las cosas comunes que compartes todos los días. No encuentras Eso un me gusta. lugar. Sí, Yo hablo de no encontrar lugar en lo cotidiano. O sea, eso exactamente, no sí. encajas. Estás en una situación tal que no Sí, te como una apetece estás como como... apartarte, Sí. ¿no? Mm, Eh, el poema que yo he elegido es el número 9, que se sí. llama Mientras llega la primavera. Atesoraré recuerdos, que no se me escape el más mínimo detalle. Ha sido tan breve, ahora me doy cuenta. Permaneceré vigilante para no caer adormecida por la pena. Si opongo resistencia, no ocurrirá el pasado. Quiero creer que esto así no puede quedar. Los días ya no son días, solamente noches de sueño atropellado. Me encojo, me agito, me arropo en mi desconsuelo. Sospecho que la primavera dejó de existir, por más que el mundo no quiera aceptarlo. Muy bonito. Muy cortito. Me A ver si gusta. llega la primavera y se nos va el A ver si COVID. llega, queda un poquito, sí. Y Lola, te quería también preguntarte si estabas, bueno, no sé si has tenido que dejar reposar un poco este poemario y estás escribiendo otro nuevo sobre poesía o estás escribiendo alguna otra cosa. Sí, O... durante la pandemia empecé un segundo poemario que me ayudó a pasar Mm. también la pandemia. Pero bueno, lo tengo ahí un poquito en O sea que este barbecho. poemario es prepandemia. Este es el primero Mm. y después viene, Sí. además se llama Una celda en cada esquina, que yo cuando vi Anda. el título del tuyo, Reo, del Sí. verso libre, dije, ostras, y yo una celda, o sea, aquí entre Sí. prisioneros Va unos... todo de celda, así que de No, presa. bueno, este es por la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia está Sí. presente de una Mm. manera, a Mm. veces cobra protagonismo, otras no. Pero ahora estoy más ilusionada con un proyecto de novela, pero Mm. a veces es mejor no hablar. Yo hasta que no lo tengo ya Sí, ¿no? Te pasa como a mí, que te lo guardas encarrilado, para ti, no vaya a entonces ser que lo tengas que corregir o el cambiar. poemario O... sí que, Sí. el segundo poemario sí que está ahí, pero lo que te digo, bueno, pues Mm. está ahí, está dándole vueltas y sigue creciendo, pero estamos en la Mm. sexta ola, todavía no ha acabado el Claro, COVID. todavía queda Lo había dado por ahí tiempo para acabado en escribir. la cuarta ola, Mm. en julio, agosto, fue, no sé. Mm. Cada vez lo voy como ampliando, o sea, pero bueno, Mm. así sigo volcando versos. Eh, ¿Tú estás con la segunda edición? Háblanos de... Sí, hace poco me llegó una primera tirada de la segunda edición. A ver cómo va, pero contento, sí. Bueno, pero son buenas noticias, son buenas Son noticias. buenas noticias, sí. Y sigues escribiendo, claro. Y sigo escribiendo siempre. Aparte, luego voy escribiendo un poco así, disparando a dispersión, pero luego los voy agrupando, los voy Los vas clasificando, reagrupando. voy igual La sobre el poesía tema tiene porque es mucho un poco... de releer, Sí,
Y también tampoco la puedes forzar, ¿no? Hablábamos también de eso, que no se puede forzar, que a veces... No se puede, sí, es verdad, por lo menos. Cuando te llama y te apetece, porque no es como no es como una novela que te puedes como tomarla un poco que más lleva como más trabajo trabajo y te va. de obrero, Sí, ¿no? De albañil ahí. sí, Y de picar piedra. Pues sí, además sale más sola y luego ya pues le echas un vistazo a ver Vas cómo... organizando y demás. Sí. Pues creo que vamos a concluir con esto, ¿no, Lola? Sí, muchas gracias por haber sido tan generoso desde el principio de muchas seguir gracias a ti por contar adelante conmigo. y a ver si podemos llegar a conocernos Sí, a ver si vamos en persona, escribiendo ¿no? más, sí, publicando más y haciendo más cosas como estas que me ha gustado mucho. Sí, a mí también. Así ha sido como, Sí, como improvisado, pero muy bien. pero bien, pero Muy guay, bien. sí. Enhorabuena. Pues mucha suerte, Lola. Que vaya todo Igualmente, bien. igualmente, Un Daniel. Un abrazo. abrazo. Hasta luego. Adiós.